Bien, buenas tardes, hermanos. Gracias por la invitación, siempre buena para poder compartir el Evangelio. Un hermano oraba acerca de los del esfuerzo, de cómo el Señor en estos momentos trata aún de alcanzar, y en su paciencia, alcanzar almas, personas para el Evangelio, para el Señor, para el reino. Pensaba cuando el hermano estaba orando, cómo el Señor en este mismo momento somos parte, cuando uno ve así, somos parte de lo que Dios, de lo que el Señor está haciendo hoy, en este mismo momento. En la asamblea en que estoy, por ejemplo, hay hermanos que hay una familia que está viajando hacia el interior, hacia la parte rural, aquí en Nueva Gales del Sur, y se dedica a repartir los textos que nosotros conocemos en Chile, recuerdo los Juan 3:16. Bueno, acá existen distintos tipos de textos, pero y este hermano los reparte. Hay asambleas también en Australia que se dedican todavía entre la cena del Señor y la predicación del Evangelio a las 7. Salen hermanos a predicar al aire libre, en las plazas. Hay asambleas también en Sydney, hermanos que van los domingos en la tarde aún a visitar ancianos, en asilo de ancianos, hospitales. Otros van a predicar a las plazas, a las calles, testimonios personales, predicación del Evangelio, radio y aún este medio que tenemos de Zoom. Cuando uno lo aprecia en esa perspectiva, lo que ustedes hacen de invitar y aún usar este medio para predicar el Evangelio es parte de este gran esfuerzo, de esta gran obra de Dios, de aún la puerta abierta para alcanzar a alguien, a una persona para el Señor Jesucristo. Entonces, es un honor ser parte de de este propósito y de esta obra de Dios. Es un honor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 19. Juan, en el capítulo 19, versículo 1. Juan 19, 1. Dice así la palabra de Dios. Juan 19, 1. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le dieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Es mi tarea predicar el Evangelio por este medio. Un hermano también decía en oración, es bueno prestar atención a las oraciones. ¿Cuántas veces hemos predicado este Evangelio? ¿Cuántas veces usted lo ha escuchado? Si alguien ha sido invitado, ¿cuántas veces lo ha escuchado el Evangelio? Y siempre oramos que alguna palabra, alguna expresión el Señor use para alcanzar a alguien. Esa es la idea. Y siempre cuando tengo la oportunidad de predicar el Evangelio también es para los creyentes, para recordar el día en que fuimos salvos. El Evangelio tiene que provocar algo en nosotros.
los creyentes, debe provocar algo. Bien, el capítulo 19 de Juan es el punto alto, el punto más alto en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús le ha de decir a Pilato, para esto he nacido, para esto vine al mundo, para esto. El verdadero propósito de la venida del Señor Jesucristo a este mundo no es tan solo Belén, lo hemos dicho tantas veces, no es tan solo para ser recordado en un momento en Navidad y tener este espíritu navideño de ser conmovido, ¿verdad? Con cantos y regalos, etcétera. La idea es el propósito central por el cual Dios envió a su Hijo al mundo fue para ser levantado en una cruz. Ese es el principal motivo por el cual Él vino. El hermano oraba y decía, este es el Evangelio. Es Cristo, todo. El Evangelio es acerca de Él. No es acerca del predicador, no es acerca de la iglesia. El Evangelio es acerca de Él. Es Cristo, es el Señor Jesús. El capítulo 19, 18 y 19 nos llevan a la entrevista, a la conversación personal, a la conversación entre el gobernador Pilato y el Señor Jesucristo. Alguien ha dicho, y nuestras versiones tienen ahí, Jesús frente a Pilato. Algunas versiones lo tienen así. Pero en realidad es Pilato, es el que está frente al Señor Jesucristo. La sección está llena en Juan de ironía, si me permiten. Está llena de ironía. Siendo el Pilato el gobernador, siendo Pilato el juez, en realidad es él el que es juzgado por el Señor Jesucristo. Es él el que juzga. El corazón de Pilato quedará abierto, expuesto ante la majestad, ante la gloria del Señor Jesucristo. Y aún esta última expresión es irónica, ¿verdad? Es algo que usted diría, pero ¿cómo puede haber gloria? ¿Cómo puede haber majestad en la cruz? En el dolor que el Señor está experimentando aquí. Vamos a ver en qué sentido aquí hay gloria. Este es el Evangelio. Hemos llegado, la sección que he leído en el capítulo 19 es el centro de esta conversación. Es el centro de lo que Pilato querrá hacer con el Señor Jesucristo. La conversación ha comenzado en el capítulo 18, versículo 29, donde Pilato dice la escritura, entonces salió Pilato a ellos, a los religiosos que han traído al Señor Jesucristo a Pilato, les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? A ver, ¿cuáles son los cargos con los cuales ustedes están acusando a este hombre? Los religiosos le responden, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces presenta los cargos contra este hombre. Este hombre, Jesús, pretende ser rey. Y la primera sección que se extiende hasta el 18:40 es el tema del Señor Jesús como rey. Jesús, rey de los judíos. Y Pilato hace la pregunta, ¿eres tú? Le dice, versículo 31, tomadle vosotros, le dice Pilato. Y en el versículo 33, Pilato le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Pienso, piensen por un momento a quién Pilato le hace esta pregunta. Para Pilato, aquel que está delante de él es solo un prisionero, es un revolucionario. El Señor Jesús ha pasado la noche siendo burlado y escarnecido por su propio pueblo. El juicio de los religiosos del Sanedrín lo ha condenado. Al sacerdote ha rasgado sus vestidos, sus vestiduras, en señal de muerte, en señal de una tremenda blasfemia que se ha cometido en su presencia. Jesús lo que pretende ser es el Hijo de Dios, igual a Dios, el Mesías. Y entonces le dan de bofetadas, le golpean. Ha pasado la noche de esta forma en 3 consecutivos juicios.
hasta que es puesto frente a Pilato en cadenas. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La pregunta resulta irónica. En el original, muchos dicen que el acento Pilato le está diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú pretendes ser rey? Para Pilato él no era un rey, por supuesto que no. Pilato sabía qué era ser rey, sabía del emperador romano, eso era ser rey. Pero ahí está el hombre, un hombre frágil, un hombre que ha sido azotado, menospreciado, rechazado por su pueblo. Está ahí frente a él, eres tú el rey. Hay asombro en Pilato, eso quiero enfatizar, hay asombro. No puede ser rey. Y entonces desde ese momento, desde las 6 de la mañana aproximadamente, cuando el Señor es traído a Pilato, hasta el final, hasta la hora en que ha de terminar, en que ha de ser condenado el Señor Jesús para ser crucificado, el gran problema que tiene Pilato es Jesús. Pilato tiene ese gran problema. ¿Qué ha de hacer con el Señor Jesucristo? Odia a los judíos, Pilato, lo vemos en la conversación, usted lo puede ver a través del capítulo 18 y 19. Hay una rivalidad, hay un odio de los judíos a Pilato porque hay historia detrás, hay un aborrecimiento, se aborrecen Pilato y los judíos, y en el medio está esta figura que es el Señor Jesús, que para Pilato es solo un hombre, lo vamos a ver. Para los religiosos es un blasfemo, pero algo hay que hacer con Jesús. Hay que tomar una decisión. Hay que hacer algo con este personaje, con esta persona. Querido oyente, su principal problema no es económico. Su principal problema no es de salud. Su principal problema es qué ha de hacer con Jesús. ¿Qué va a hacer usted con el Señor Jesucristo? Hay muchas decisiones, hay muchas posturas, hay muchas decisiones que se pueden tomar, muchas posiciones que se pueden tomar con respecto al Señor Jesucristo. Vamos a ver qué hizo Pilato. Entonces Pilato hace preguntas al Señor. Al final, este hombre en la primera sección, hasta el capítulo 18, queda convencido que no puede ser un rey, que el Señor le ha dicho, mi reino es de otro, tiene otro fundamento, tiene otra fuente. Está fundado en la verdad, Pilato. Los que son de la verdad lo escuchan y lo entienden. Yo soy la verdad, entre paréntesis. El Señor Jesús es la verdad. Él lo ha dicho en el capítulo 14 de Juan, hablando con sus discípulos. Él es la verdad. Le quiero decir algo. Cuando Pilato le dice al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Hay ironía en la pregunta otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es rey. Porque Él es el rey. Gloria a Dios. Él es rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y lo que a uno le conmueve y lo que debe conmoverte a ti, hijo de Dios, es que como el Señor Jesús se mantiene hasta el fin, en su paciencia, en su bondad, digo, en su paciencia, en su mansedumbre, esa es la palabra. Esto es mansedumbre. A veces queremos saber qué significa ser manso. Esto es ser manso, mansedumbre, su poder bajo el control de Dios. Continúa adelante. Y Pilato dirá en el versículo 38 del capítulo 18, ningún delito hay en él. Ningún delito es, la expresión significa, Pilato está diciendo, no hay ningún fundamento, ninguna causa legal, nada en lo cual ningún crimen que se le pueda atribuir a este hombre. No hay cargo del que ustedes me traen. Recuerden que les preguntó al principio a los religiosos qué cargo, qué acusación traen. Bueno, yo le examiné. Yo le pregunté, seguí el procedimiento romano de las tres preguntas. La primera es, ¿eres tú el rey? Y llego a la conclusión que no hay cargo, que no hay base alguna para condenar a este hombre. Es inocente. Dice el versículo 38, y les dijo, yo no hallo en él delito alguno. Él es inocente. Y entonces el proceso se termina desde el punto de vista romano. Él es inocente. Y usted dirá,
usted que está escuchando este mensaje, ¿cuál es lo natural que vendría inmediatamente? Se ha hecho el juicio, se han examinado la evidencia, se ha interrogado al acusado, entonces el juez llega a la sentencia de decir, es inocente. ¿Cuál es lo natural? ¿Qué sigue? Si la respuesta que usted tiene es, libérenlo entonces, libérenlo, denle libertad. Entonces uno llega y lee el versículo que siguiente y no entiende, pero ¿cómo? Uno piensa, ¿cómo? Si es inocente, no hay culpa en él de lo que le están acusando. Entonces lo que viene es algo, es irracional. Quiero convencerlo de eso. Es lo que ahora va a ocurrir es lo impensado que el hombre se atreve a hacer contra el Creador. Mire lo que ocurre en el versículo 40, 39 y 40. Pilato expone al Señor Jesús y lo compara con Barrabás, un ladrón. Y la idea es que Pilato quiere hacer que la gente entienda que existe una gran diferencia entre este hombre al cual ellos condenan como rey, que le atribuyen esta maldad, es un malhechor, y Barrabás, que es un verdadero hombre, un terrorista, un asesino, con todo, hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia entre uno y otro. Y el mundo escoge a Barrabás, porque los hombres, dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces uno llega a la conclusión que hay que escoger. Qué preciosa es la palabra y qué precioso es el Evangelio. El Evangelio es simple, es sencillo. Hay una decisión que hacer. ¿Se acuerda cuando le decía a usted que su principal problema y el principal problema antes de mí venir al Señor Jesús era el Señor Jesucristo? En estos días he estado estudiando la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Sabe usted cuál era el principal problema de Saul, o de Saulo? Saul es en inglés. Saulo de Tarso antes de venir al Señor? Era Jesús. Dura cosa testa cosas contra el aguijón. La idea es que Saulo, antes de venir al Señor, se dañaba a sí mismo, se estaba destruyendo a sí mismo. Antes de venir al Señor, el no ser del Señor, el no ser salvo, el no estar en la luz, lo estaba enloqueciendo. Estaba lleno de odio, de rencor, de menosprecio hacia el Señor Jesucristo, hasta que en su sorpresa, y eso es lo precioso, lo ve vivo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después vino la gran transformación. Hay que elegir, hay que tomar una decisión. Y luego ocurre entonces lo que aquí vamos a ver en detalle. Dice el versículo 1 que Juan dice, entonces, dice el versículo, así que entonces Pilato toma a Jesús y le azota. La expresión en el original, la idea de Juan, lo que quiere decir literalmente es Pilato. ¿Se dan cuenta que pone el nombre Pilato? Usted mira, es súper simple, es súper sencillo, pero eso es lo que Juan quiere decir. Es literalmente Pilato el que azota al Señor. No quiero decir que él lo azota. Lo que Juan quiere decir es que él tiene la responsabilidad de lo que se está haciendo. Esa es la idea. Pilato es el que da la orden. Pilato es el que está observando a los soldados cómo azotan al Señor. No tengo tiempo para describir la crueldad de lo que aquí está pasando. Solo es solemne, es terrible que el cuerpo del Señor Jesucristo haya sido expuesto a estos azotes que literalmente destruían la espalda o el cuerpo de aquel que era azotado. Alguien lo podrá explicar mejor que yo. El dolor es inconcebible para la víctima. Los judíos tenían 39, creo, azotes y hasta ahí llegaban. Los romanos no tenían número límite para el azote. El dolor era algo que penetraba en su cuerpo, que hirió su cuerpo, que produjo gran dolor, surcos en su espalda, dolor indecible.
estos soldados, y ahora describe Juan con detalle lo que hicieron con el Señor. Voy a pasar el texto. Dice, y los soldados entretejeron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Noten, el texto dice que le pusieron una corona de espinas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Una de las cosas que aprendí al leer el versículo, estudiando y haciendo investigación al respecto, es desde un punto de vista médico, y usted lo puede hacer mejor que yo, es el tamaño de las espinas en la parte de Palestina son de un tamaño importante, pero que provocan tal dolor en el casco, en la cabeza, que uno no lo puede entender. Es el sangramiento en el rostro, el dolor, a tal punto que cualquier gesticulación, cualquier intento de hablar ya provoca dolor, un dolor profundo, intenso, permanente. Cualquier brisa en el rostro provoca dolor. Imaginen cuando después le dan de bofetadas. Los romanos sabían infringir dolor, sabían humillar a la persona. Este hombre proclama ser rey, entonces hagámoslo rey. Juguemos con él. Están jugando con el Señor y aún esto es terrible. Como el hombre, y hay ironía aquí otra vez, porque eso es lo que quiere provocar Juan. La ironía es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya al Salmo capítulo 2, cuando Dios dice que el Señor ha de poner a su Hijo como Rey. Pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. Él es el que se describe en el Salmo 2. Es este que está aquí, el mismo Jesús. El que se describe en Mateo 24 viniendo en la gloria del Padre, en una gloria que no alcanza uno a entender, es este mismo, el Señor Jesús. El que tiene una corona de espinas, y dice el texto, un púrpura, dice el texto, un manto de púrpura. La corona que se le pone al Señor es una corona que en el original es la palabra estéfanos, olvídese la palabra, no importa, pero es la palabra que se utiliza para una corona de un vencedor. No es una corona como nosotros pensamos de un rey. ¿Se acuerdan? Uno ve con las diademas, con las joyas, ¿verdad? Esta es la corona que usaba el emperador romano, probablemente, pero es la idea de victoria, esa es la idea, de triunfo, de triunfo. Estos hombres se están burlando en el sentido de que tú eres alguien total y absolutamente en fracaso, en derrota. Eso es lo que se le está diciendo al Señor. Es un hombre fracasado, es un hombre derrotado. Tú que pretendías ser rey. El púrpura significa dignidad, honor. Están deshonrando al Señor, deshonrando a este hombre que pretende ser el Hijo de Dios. Pretende ser rey, el rey de los judíos. Avanzo. Dice el versículo, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Yo no tengo palabras para explicar esto. Y creo que nadie las tiene. No en inglés, no en español. No hay palabras para describirlo. El Señor, este hombre llamado Jesús, al que los soldados en ignorancia se están burlando, que son ignorantes. Aquí está la ignorancia hasta el punto más extremo. Son ciegos, son ignorantes de lo que tienen en sus manos. ¿A quién le están haciendo esto? Dice el texto, le dan de bofetadas. La expresión en el original es un continuo. Significa que un soldado tras otro de la compañía le dan de bofetadas a mano abierta en el rostro al Señor de la gloria, al Rey de gloria. En Isaías, en el capítulo 52, el profeta ya lo había dicho de esta manera, mucho mejor que yo. Lo dice así. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, mas
que la de los hijos de los hombres. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué solemne es la palabra de Dios. Cuando los hombres ven a un hombre, Dios ve a un siervo. Es su siervo. Entonces, cuando usted lee esta palabra, usted dice, usted piensa, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si Pilato ya lo ha declarado inocente, sobre la base y sobre la evidencia de la entrevista y de la conversación personal que ha tenido con él, se ha dado cuenta que la acusación es falsa? Después sabrá que es por envidia. Incluso su esposa le ha de decir, y en otro evangelio, este hombre es inocente. ¿Por qué entonces esto continúa? Porque aún le azotan, ya es eso ilegal. ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué el manto de púrpura? ¿Por qué los bofetazos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno llega a la conclusión en la palabra de Dios, porque Jesús es el siervo de Dios, porque Él es el siervo de Jehová, porque Él está haciendo la voluntad de Dios, eso es, porque Él está caminando de acuerdo al plan de Dios. Él lo ha dicho ya. Él lo ha dicho en el capítulo 17, cuando ora al Padre y le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Qué precioso. Jesús sabía que era su hora. Jesús sabía que este es el momento culminante en la historia de la humanidad. No hay otro momento más importante. No hay otro momento que marque la historia como esto que el Señor está experimentando. Este es el momento más importante en la historia de la humanidad, cuando el Hijo de Dios ha de dar su vida por los pecadores, por una humanidad que es impotente, por una humanidad que no tiene esperanza de salvarse a sí misma. Él sabía que era la única forma de salvar pecadores, de llevar muchos hombres, muchas mujeres a la gloria. El Señor Jesús continúa adelante como el siervo de Jehová. He aquí mi siervo, dice el Señor. He aquí, presten atención a mi siervo. Presten atención al siervo de Dios. Versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Paren ahí. Pilato, que ha ido entre hablar con los judíos que no querían contaminarse con estar con un gentil bajo el mismo techo de un gentil, por temor a contaminarse de no celebrar la Pascua. Y dentro del pretorio, del lugar donde el Señor Jesús estaba siendo condenado, Pilato ha ido en un ir y venir, de conversar con los judíos afuera y de ver al Señor Jesús dentro del pretorio. Lo que está ocurriendo está de vestir al Señor Jesús con la corona de espinas y el manto de púrpura ha ocurrido en el interior. La burla y el menosprecio y jugar con el Señor está ocurriendo en el interior, bajo las órdenes de Pilato. Pilato entonces le dice, saca al Señor, dice el versículo 4, y lo expone a la multitud y le dice, mirad. Esa expresión es altamente solemne. En el Evangelio de Juan, esa expresión mirar tiene un sentido profundo. Ya Juan nos ha dicho en el capítulo 1, cuando dice, nosotros, ¿se acuerdan? Le vimos, le vimos. Cuando dice en el capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria y lo vimos lleno de gracia. Pilato le está diciendo a la multitud, miren a este hombre, miren. Y hay ironía, si me está siguiendo, le ruego sinceramente que preste atención a lo que vamos a decir. La ironía está en que Pilato, que ve solo en Jesús un hombre, lo vamos a ver,
le dice a la multitud que miren a Jesús, cuando en verdad la multitud es ciega, no le pueden ver. Solo ven a un hombre. Note el versículo. El Señor sale fuera y lo que Pilato probablemente esperaba, y podemos discutir eso largamente, la razón por la cual Pilato da la orden de azotar al Señor, la corona de espinas, el manto de púrpura, podemos discutir eso, lo saca a la multitud. Probablemente Pilato quería conseguir algo que pudiera liberar al Señor, probablemente. La idea quizá era conmover a la gente, conmover, llegar al corazón de la nación, al corazón de los que estaban reunidos ya a esa hora de la mañana afuera en el pretorio. Conmoverlos. Me acordaba de un versículo en Lamentaciones, en el capítulo 1, 12, dice: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. La idea era conmover a la gente. Este es su nombre, dice Pilato, cuando le saca, he aquí el hombre. Permítame gastar un momento aquí. Pilato dice, he aquí el hombre. Juan el Bautista ha dicho primero, Juan el Bautista ha dicho ya en el comienzo del Evangelio, he aquí el Cordero de Dios. Te pone estas dos expresiones y tiene la interpretación y la descripción gloriosa de quién es Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios provee para la salvación del hombre. El Señor Jesús, como el siervo de Dios, está caminando a la cruz. Él va camino a la cruz. Pilato dice, he aquí el hombre. ¿Cuál es el sentido de lo que Pilato está diciendo? Probablemente lo que Pilato quiere decir es, presten atención, observen, miren. Y yo quisiera que quisiéramos todos los que estamos hijos de Dios en esta hora, escuchando este mensaje, rogar a aquellos que están escuchando la palabra de Dios, miren al Señor Jesucristo en su palabra. Pongan sus ojos en Él. El que mira a Jesús con fe recibe salvación. El que cree en Él tiene vida eterna. La ironía es que este hombre que está sufriendo como rey, Él es rey. Pero Él no camina a tomar posesión de un trono, Él camina para ser crucificado. Cuando Pilato le dice a aquel hombre, le está diciendo a la multitud, miren, este es solo un hombre. El que ustedes dicen que es rey, pero obsérvenlo, está coronado. Miren al punto que ha llegado. Miren, tengan misericordia. Es solo un hombre. Miren a él, contémplenlo, está sangrando. Es solo un hombre. Es el acusado. Pero quiero decirle, hay ironía otra vez aquí. Jesús es más que un hombre. Él es Dios. En este evangelio se nos dice, si usted lee el evangelio de Juan, por eso que Juan, cuando uno estudia Juan, cómo él cuenta, cómo él describe la crucifixión del Señor, no es algo aleatorio, no es que Juan esté 60 años después recordando lo que le pasó al Señor, a ver, ¿de qué me acuerdo? No, es bajo la inspiración, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Está poniendo un argumento, Juan, aquí en relación con lo que ya Juan nos ha dicho. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Juan está diciéndonos que aquel que Pilato dijo es el hombre, en realidad es el creador, es el logos, es la razón de todo lo que existe. Es la motivación, es el propósito, es la razón, propósito y fuerza, energía, es el creador de todas las cosas. Está ahí coronado de espinas,
sangrando, menospreciado, burlado, escarnecido. Este es el punto culminante de la encarnación del Señor Jesús. Para esto Él se encarnó, para esto Él vino. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, esta es la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y uno se conmueve, lo digo en verdad. Cuando Jesús ve, cuando el Señor ve en todo esto que yo no puedo describir, ve gloria. Él dice que esta es la gloria de Dios. Lo que estamos hablando es el Evangelio, pero en realidad es la gloria de Dios. La gloria en que el Hijo de Dios se expuso a sí mismo al vituperio, y lo que le ha de esperar es peor, aún más terrible, aún más dolor. El varón de dolores, experimentado en quebrantos, cuando experimente en la cruz la ira de Dios por nuestros pecados. Uno dirá, cuando vio la multitud al Señor, otra vez uno dice, pero bueno, por supuesto, lo que ahora viene es que la gente se ha de conmover y ha de decir, sí, él es inocente, suficiente, hasta aquí nomás llegamos. Pero entonces la gente le dice en el versículo 6, cuando le vieron, otra expresión solemne, cuando le vieron, en lugar de conmoverse, le gritan, crucifícale, crucifícale 2 veces por énfasis, en urgencia, da a este hombre el máximo castigo que el Imperio Romano considera, de una pública humillación, de un dolor al extremo como los romanos sabían dar, que es la crucifixión, para que sea tenido como maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hasta ahí llegó el amor del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Lo siente así. Cuando usted escucha el Evangelio, es que Jesús me ama hasta este punto del amor de Dios. Soy objeto del amor del Señor Jesús. Del amor de Él. A veces cantamos, oh profundo, profundo amor de Cristo, vasto e inmerecido don. Cuando un océano infinito ya me rodea. Y usted conoce el himno. Es infinito, es más allá de toda comprensión. He aquí el hombre, Él es más que hombre, Él es Dios. Crucifícale, crucifícale, fue lo que le dijo Pilato. Pilato le dice entonces, ustedes crucifíquenlo. Es su responsabilidad. Quisiera, escuchen bien, me acerco al fin. Cuando Pilato le dice en el versículo 6, aquí usted puede levantar un edificio. Este es uno de los versículos que en la exposición se puede levantar un edificio y tiene terreno suficiente en este versículo 6. Pilato les dice, tómenle vosotros y crucifíquenle, porque no hallo delito en él. Tómenle, en el original es enfático, es tómenle ustedes. Es su responsabilidad. Y él dice, porque yo no hallo delito en él. Y él se distancia de Jesús. ¿Ven? ¿Entiende? ¿Se entiende? Es su responsabilidad. No es mi responsabilidad. Pilato, estás absolutamente equivocado. Es tu responsabilidad. Y ninguno en esta hora, con la autoridad de Dios, ninguno en esta hora, al final del mensaje, podrá decir que no es responsable de la muerte del Señor Jesús, porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Todos los que escuchan este mensaje son responsables de que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz. Yo soy responsable, y eso da vergüenza, ¿eh? Porque Él padeció por mí, pero al mismo tiempo uno se reconoce el objeto del amor y de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Ustedes son responsables. Pilato dirá, yo no. Absolutamente equivocado. Y termino. Versículo 7. Este versículo es monumental. Dice así, Jesús, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Noten lo que le dice a los judíos a Pilato. Hay una
Una conversación que es de lo más violenta que se puede ver, de lo más brutal que puede existir entre Pilato y los religiosos. Pilato le dice, ustedes crucifíquenle, ustedes den muerte a este hombre, yo no hallo delito en él, pero Pilato sabía que no lo podían hacer. Pilato en realidad se está burlando de ellos. Pilato sabía que ellos no tenían poder para dar muerte. Y los religiosos responden, nosotros tenemos una ley, la ley que alude en ese Antiguo Testamento para decir que este hombre es un blasfemo, esa ley. Y miren lo que dicen los judíos, es terrible. Le dicen, este hombre debe morir, debe morir. Hay ironía aquí. Pausa. Porque en realidad Jesús debe morir. Esa es la ironía. Los hombres lo vieron en revancha porque aborrecían al Señor Jesucristo, porque Él declaraba sus pecados, pero en realidad es cierto, es verdad. Jesús debe morir y Él debe morir, Él va a morir conforme a las Escrituras, porque Pablo dirá, Cristo murió conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Señor debe morir porque de esa forma Él da vida. Oh, gloria a Dios. Porque Él debe morir para dar vida eterna. Él debe ser levantado en la cruz, debe ser menospreciado por su pueblo, debe recibir la ira de Dios sobre sí para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Él debe morir. Sí, Él debe morir. Este es el tema del Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz. Todo se encamina en el plan de Dios. Él debe morir. Nosotros tenemos una ley y este hombre debe morir. ¿Saben por qué? Dicen los judíos. Y esto es lo importante. Todos atentos. Esto es sumamente importante. Porque por primera vez, escúchenlo bien, porque por primera vez en toda la conversación con Pilato, los judíos sacan a la superficie la verdadera razón por la cual ellos aborrecen a Jesús. Y la razón es, este hombre se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y la ironía es, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios con todas las consecuencias que ello implica. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes, Él es el que está a la diestra de Dios y Él es tu juez. Sí, escuchaste bien. Ahora Él es el que es proclamado Salvador, pero mañana Él es tu juez. Los hombres aborrecen eso. Esa es la verdadera razón por que el hombre aborrece el Evangelio. Todo lo que significa creer que hay un Dios que es santo, que juzga el pecado. Por eso es, y ahora uno va al siguiente versículo. ¿Ves lo que dice el siguiente versículo? Cuando Pilato escuchó esto, ¿qué le pasó? ¿Estaba contento? Tuvo más miedo. ¿Y por qué? Porque este hombre, que en la primera parte de la interrogación pretendía ser rey, y Pilato ha llegado a la conclusión que no es rey, parece que es más que un hombre. Lo que tiene Pilato entre manos es Dios. Es Dios. Con todas las implicaciones que eso significa, tuvo más miedo de estar ante el santo Hijo de Dios, ante lo divino. Y me imagino cuánto miedo habrá tenido ese hombre pagano, religioso, dado a los ídolos, por supuesto, supersticioso, frente a este Dios. Querido oyente, no es el propósito para usted tener miedo al final de este mensaje, sino es
descansar en aquel que es el Señor Jesucristo el Salvador, en aquel que fue coronado de espinas, con un manto de púrpura, sufrió a tal forma de dar su vida por los pecadores. Pero la historia no termina ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 9, y con esto termino, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, oh gloria a Dios, gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahí uno entiende, ahora uno entiende algo y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Jesús quiere llevar muchos hijos a la gloria. Por eso Él fue coronado de espinas, por eso Él sufrió en la cruz, por eso Él padeció, por eso Él fue expuesto ante la multitud. Imaginen la vergüenza, el dolor que Él experimentó aún más cuando Él fue a la cruz y fue desamparado por su Padre. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después se transforma en un ¿para qué? Para salvarme a mí, para llevarme a la gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Para llevarme a la gloria. Por eso Él padeció. Él padeció, querido oyente, para llevarlo a usted a la gloria. Cuando dice llevarnos, la idea es para introducirnos a la gloria, para introducirnos, la palabra que se utiliza ahí es introducirnos como se introduce a alguien en la presencia de un rey. Así nos salvó el Señor, para llevarnos e introducirnos ante la presencia de Dios, para ver su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor reciba honor, que el Señor reciba gloria una vez más por haberlo visto a Él. Que usted cuando escuche este mensaje y lo que Pilato le dice a la gente, mirad, véanle, ruego al Señor que no sea la reacción de la multitud de desprecio, de ignominia o de Pilato de neutralidad, de echarle la culpa a otros, de no tomar la responsabilidad, sino que sea de usted el ver a aquel que padeció por sus pecados como aquel que es más que un hombre. Un hombre cuando le vio crucificado dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, porque quedamos asombrados ante la magnitud del amor del Señor Jesucristo para con nosotros. El escritor a los Hebreos nos dirá que es por la gracia, que es la gracia de Dios, que es el amor de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesucristo, incomparable, sin igual. No hay otro como Él. No hay otro como el Salvador que puso su frente como un pedernal, su rostro como un pedernal y caminó con determinación a Jerusalén porque Él sabía todo lo que habría de sucederle, todo el menosprecio, la burla, todo el escarnio, porque Él es el siervo de Dios. Oh, precioso. Él es el siervo de Jehová, que hará todo lo que está en tu mano, delante de ti, que hará todo lo que es tu voluntad, que dio gloria a ti, oh Dios, el Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cuando murió en la cruz, murió como el siervo, y ahora está sentado a tu diestra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias porque primero sufrió y ahora está en la gloria. Te damos gracias, oh Dios, bendecimos tu nombre, oramos porque alguna persona, alguien de los invitados, de alguien o alguien que pueda escuchar este mensaje después, pueda ser conmovido por el Señor Jesucristo, por el mensaje del Evangelio. Oramos por los miles, millones que están hoy siendo alcanzados de distintas maneras por tu iglesia, en distintos lugares, en distintos países, de distintas formas. Que hoy, oh Dios, haya muchos, muchos
que sean llevados a la gloria. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre por este honor que tenemos en servirte en Cristo Jesús. Amén.